a las actividades. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la primera actividad del semillero de Morfología y Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Como ustedes saben, este semestre que representó muchos retos para todos, también nos dio grandísimas oportunidades. Una de ellas, el poder trabajar de forma remota y el poder usar mucho más la tecnología, nos ha permitido abrir nuevas puertas y tener más espacios para compartir conocimiento, para compartir saberes, para escuchar a personas que saben de temas que nos interesan como futuros médicos o como trabajadores del área de la salud. Entonces, pues en primer lugar les agradecemos su presencia y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. El semillero se llama Orsis, está tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram. Ahorita en el chat nos escriben los enlaces para que nos sigan. Vamos a seguir organizando para seguir asistiendo a nuestras actividades. Es la primera actividad masiva que hacemos, tenemos programado el grueso de actividades para el próximo semestre, entonces les estaremos informando para compartir con ustedes el espacio. Esperamos que la sesión de hoy, que no va a ser una sesión muy larga, es muy concreta, sea de su agrado. Creemos que es un tema que es interesante. Entonces, sin más preámbulo, empiezo a mostrar la presentación que tengo. En primer lugar, mi nombre es Gloria Inés Peña, soy la coordinadora del Departamento de Morfología de la Universidad Antonio Nariño, y nos acompañan estudiantes de la facultad, y creo que hay algunos egresados y estudiantes de la Universidad Nacional. Bienvenidos todos para que nos continúen acompañando en las actividades. Se pueden preguntar por qué una charla sobre origen del universo en un semillero de anatomía y fisiología. Y la razón es que con el tiempo se van a dar cuenta que hay aspectos de evolución, de origen de la vida, de anatomía comparada, que hay que estudiarlos cuando hablamos de anatomía y obviamente después de la función, que es la fisiología. Recuerden que la forma determina la función y por eso uno tiene que tener un contexto y saber de dónde vienen las cosas. Entonces ya creo que ya voy a empezar. Disculpen, pongo audífonos. Creo que así el sonido se mejora. Entonces, sin más preámbulos, en primer lugar, gran parte del material que voy a presentar, lo he sacado de un curso que se encuentra en Coursera, que como ustedes pueden ver en la presentación, se llama Orígenes, curso Orígenes. Qué pena, creo que alguien tiene el micrófono abierto para revisar, por favor. Se llama el curso Orígenes en Coursera. Los invito a que en estas vacaciones, que pues son para descansar, pero también para aprovechar el tiempo, muchachos, hagamos uso de estas herramientas que son gratuitas y que nos permiten no solo aprender de diferentes temas, sino mejorar nuestro nivel de inglés. Entonces, esta es la plataforma de Coursera. El curso aparece como Origins, lo hace una universidad de Dinamarca, la Universidad de Copenhague. Es de acceso gratuito. Si quieren certificados sí les cobran algo, pero uno lo puede hacer sin costo, y eso es una forma muy asequible, muy sencilla. Pero también les cuento, a mí alguna vez me preguntaban que yo cómo hacía para saber tanto de tanto, y entonces les contaba, yo veo televisión. Alguien me dijo, profe, usted debe leer mucho. Sí, leo, pero también veo televisión, solo que selecciono qué veo. Y en este momento en Netflix está esta serie, son solo 2 capítulos, The Beginning and the End of the Universe, y esta no la encuentro ahorita en las plataformas, pero si algún día la pueden ver, de la BBC de Londres. Muchas producciones muy buenas son de la BBC. Human Universe también se la recomiendo, con este físico que se llama Brian Cox. Entonces, materiales hay y formas de continuar nuestro aprendizaje, pues hay muchas. También los invito a conocer, por si no lo conocen, a uno de mis ídolos, Carl Sagan. Yo realmente admiro mucho la vida y trayectoria de este astrónomo físico, un gran divulgador científico, sobre todo por eso lo admiro. Y tal vez muchos saben que pues él escribió el libro El mundo y sus demonios, que a mí me gusta que lo lean en algún momento de su carrera. Y la serie Cosmos, que la vemos en algunos canales, en Nat Geo, originalmente la primera temporada la hizo él, la segunda y la tercera las ha hecho este otro físico que se llama Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Entonces, fíjense qué oportunidades para aprender de diferentes temas los hay, es tener la curiosidad, y estoy segura que todos quienes nos acompañan tienen mucha curiosidad por aprender de diferentes temas.
Otra referencia que yo tengo para las cosas que expongo es este autor, Yuval Noah Harari, un historiador israelí. Tiene 2 bestsellers de Animales a Dioses, y se me fue el nombre del otro, tiene 2, se me olvidó el nombre del otro, pero y tiene estas 2 versiones. Si uno quiere leer todo el libro, está esta versión, pero también viene con dibujitos y con dibujos animados hoy en forma como de cómic, muy interesante. El nacimiento de la humanidad lo recomiendo también por si están pensando qué regalarse o qué regalar de Navidad, son muy, muy buenas lecturas. Del punto de vista que tiene Yuval Noah Harari, entendí algo muy interesante, y es que si vamos a hablar del origen de la vida y de la morfología y de la fisiología, que obviamente eso se estudia a partir de la biología, pues hay que entender de dónde vienen las cosas, y el inicio de todo está determinado por la física. Después vamos a ver cómo entra la química en el movimiento, y después la biología. Hoy no vamos a hablar nada de biología ni nada de historia, porque pues nada más vamos a abarcar unos cuantos miles de millones de años. Creo que más o menos todos tienen el concepto de cuál es la antigüedad del universo, del Big Bang, hace cuánto tiempo fue, y fue hace 13.700 millones de años. Estoy redondeando la cifra, ¿no? Es 13.600 algo, pero bueno, digamos que 13.700 millones de años. Si uno quiere pensar cuánto es eso, si ustedes van a un baloto y ven en lo que está el baloto o en lo que está la revancha, esos son miles de millones, como podemos ver aquí, 13.700 millones, o sea, miles de millones de años en este caso, o de pesos cuando habla uno del baloto y de las loterías. Para tener una idea de cuánto tiempo es esto, o sea, esto es muchísimo tiempo, 13.700 millones de años. Les digo que hagan analogía con esa cantidad de plata, es muchísima plata. En un principio vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la física. Yo no soy experta, es más lo que la curiosidad me ha llevado a aprender y a buscar. Vamos a seguir hablando un poquito de química, que es cómo se forma la materia, cómo se forman las moléculas, cómo se forman los átomos inicialmente y las partículas de los átomos, y después los diferentes elementos químicos que conforman el universo, y eso tiene que ver mucho con la vida. Para la biología no alcanzamos a llegar porque, como les digo, la vida en nuestro planeta por lo menos apareció hace 3.800 millones de años. Si se dan cuenta, es más o menos un tercio del tiempo del universo, pero pues eso ya es otro tema largo para el cual tendremos otra sesión. Entonces, en primer lugar, pues les presento a la Vía Láctea, y quienes están en el área rural o urbana, pero en ciudades con menos contaminación lumínica, pueden aprovechar para observar en estos días en que la noche sea despejada este tipo de firmamento, en el cual se puede ver una franja, por eso la llamaban la Vía Láctea, una franja que atraviesa el cielo, y esa es parte de nuestra galaxia, porque estando nosotros parados en un extremo de ella, vemos así la Vía Láctea. Cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que a mí me enseñaron que el universo no tenía principio ni fin, y eso lo dijo Aristóteles 300 años antes de la era común, que el universo era infinito, que el universo era eterno, que el universo era estable. Recuerdo esto de mis clases de primaria, que el universo estaba formado por galaxias que eran acúmulos de estrellas y por nebulosas, que se decía que son gases que están ahí acumulándose, que había sistemas solares con un sol en el centro y con unos planetas y satélites alrededor, y eso era todo lo que uno aprendía del universo, y no nos imaginamos, primero, cómo llegamos a lo que sabemos hoy en día y qué tanto ha cambiado el conocimiento para que ahora tengamos que hablar en otros términos. Les voy a presentar algunos personajes emblemáticos en el estudio de cómo se formó el universo. En primer lugar, Edwin Hubble, un norteamericano, un estadounidense, que pues era astrónomo. Y fíjense, la época, en 1923, estaba en su observatorio astronómico, en su telescopio, y se puso a ver la galaxia, lo que era la nebulosa de Andrómeda en su momento. Él pensaba que eso era la nebulosa. Entonces, si ustedes ven el cielo, y sobre todo invito a los que pueden ver las estrellas en el lugar donde están, uno puede buscar la Osa Mayor. Eso es relativamente sencillo. De hecho, sirve de referencia para ubicar la estrella polar. Esta Osa Mayor tiene forma como de una ollita, y está hacia el norte, porque la estrella polar está hacia el norte. Y fíjense acá la Osa Menor, otra ollita, pero ya volteada. Y entonces, con relación a esas dos constelaciones, encontramos otra que se llama Casiopea, y bajando por Casiopea encuentra uno lo que es Andrómeda. Andrómeda, en la época de Hubble, pues pensaban que era una nebulosa sencillamente,
Y entonces él se puso a observarla con mucho detenimiento y ellos sacaban placas fotográficas que parecen como en negativos, o sea, el fondo es blanco y los punticos de las estrellas se ven negros, negativo a lo que nosotros vemos con el ojo normal. Y él detectó una estrellita que cambiaba de luminosidad regularmente. En ciclos de varios días, como de 20 y pico días, casi un mes, él se daba cuenta que aumentaba y disminuía la intensidad de luz que emitía esa estrella. Ese tipo de estrellas que cambian de luminosidad se llaman estrellas cefeidas. Y no me pregunten cómo, porque ahí sí necesitamos un físico, calculando esos cambios de luminosidad que subía, que bajaba, que subía y bajaba la luminosidad, calculó a qué distancia estaba esa estrella que pertenecía a la nebulosa de Andrómeda en su momento. E hizo esta cuenta, dijo, eso está a 900.000 años luz. ¿Cuánto es 900.000 años luz? Ustedes saben que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros. La Tierra en todo su perímetro tiene como 27.000 kilómetros. O sea, ¿cuánto es 300.000 kilómetros en un segundo que viaja la luz? Y si uno se pone a ver cuántos segundos hay en un año, ¿cuántos segundos hay? ¿Cuánta distancia recorre la luz en un año? Uno ya empieza a pensar y ya no me pregunten esos números, ya a uno no le caben en la cabeza. ¿Cuánto viaja la luz en un año? Pero Hubble dijo, esta estrella de Andrómeda está a 900.000 años luz. O sea, cada vez uno se va sintiendo más pequeñito, más insignificante en medio del tamaño que tiene este universo. Estos hallazgos de Hubble en 1923 sobre todo sirvieron para caer en cuenta que nuestra galaxia no era la única. Ya él definió que Andrómeda era otra galaxia y entonces empezaron a especular que posiblemente muchos de estos punticos que nosotros llamamos estrellas pueden ser acúmulos de estrellas o galaxias y de hecho lo son y ahorita les muestro un videito. Entonces empezamos a descubrir que hay galaxias fuera de la Vía Láctea y entonces a otro cálculo que empezó a hacer Hubble es que esto parece estar separándose y se está expandiendo. Todavía no tenía cómo probarlo, ni fórmulas matemáticas, ni la prueba de ello, pero decía, esto se está moviendo, esto no está quieto y se mueve a gran velocidad. Y ahorita les muestro otra imagen en que él calculó la velocidad a la cual se movían estas estrellas. Entonces empieza la gente a pensar, esto no es estático, tuvo principio o no tiene principio, tiene fin o no tiene fin, pero por lo menos se está expandiendo y nos estamos separando. Voy a pasar esta y ahorita la revisamos. Otro personaje emblemático que quiero que recordemos, Albert Einstein, y les recuerdo que en Nat Geo, y hoy en día creo que en esta nueva plataforma que salió de Disney están las series de Nat Geo, en algún momento sacaron una serie sobre la vida de Einstein, se llamaba Genius, se la recomiendo, si la pueden ver, muy interesante. Entonces Einstein en el 1917 saca su famosa teoría general de la relatividad. Y más o menos, ¿qué decía eso? Él decía que hay una fuerza de gravedad producida por unos elementos masivos, puede ser una estrella, pueden ser planetas, ellos producen la fuerza de gravedad y no es que atraigan cosas, sino que estos elementos que tienen masa deforman lo que se llama el espacio-tiempo. Y ahí empieza uno a decir, eso me suena como a fantasmas, como esotérico, como que no entiendo qué es eso, porque es que son cosas absolutamente increíbles que a alguien se le ocurre en teoría. Entonces, un elemento masivo me deforma el espacio-tiempo y como me crea esta concavidad, si acá hay un elemento lumínico, una estrella, la luz de esta estrella, cuando pasa por el campo de gravedad que tiene este elemento, se va a deformar la luz, se va a deformar la dirección que tiene la luz. Tal vez en el colegio nos explicaron que la fuerza de gravedad era algo que atraía hacia el centro de la Tierra o hacia el centro del Sol o hacia el centro de Júpiter diferentes elementos que eran elementos muy masivos, o sea, el planeta era masivo y atraía, pero ese no es el concepto de gravedad. La gravedad es una deformidad en esto que está alrededor, en el espacio-tiempo. Es increíble. Hoy en día alguno diría, esa puede ser la materia oscura, como para entender, ahí hay algo que se deforma con el elemento masivo. Esa es la teoría de la relatividad de Einstein y es bien interesante porque él lo sacó solamente en aspectos teóricos, no podía probarlo. Entonces la única forma de probarlo era poder ver el sol en algún momento y obviamente no podemos ver el sol a simple vista porque pues nos quedaríamos ciegos. Entonces dijeron, no, si hay un eclipse de sol, o sea, si la luna tapa el sol, y tenemos unos telescopios desde la Tierra que estén observando una estrella, ya sabemos que esta estrella queda aquí, durante el eclipse de sol
vamos a notar cómo, al tapar la luz del sol, vamos a notar cómo se puede observar cuál es la localización real de esa estrella, porque la gravedad, la fuerza de gravedad que está aquí alrededor, esa deformidad va a permitir ver esa luz, o sea, es mover la luz, imagínense, mover un rayo de luz. El eclipse de sol nos permitiría tener esa ilusión de poder ver la posición real de la estrella, pero pues para poder comprobar esto se necesitaba un eclipse de sol, y ahí es donde les recomiendo esta película, también la hizo la BBC, se llama Einstein y Eddington. Eddington era otro físico inglés, y él fue quien pudo probar que lo que dijo Einstein era cierto, que la luz era desviada por un elemento masivo, en este caso, por ejemplo, el Sol. O sea, son cosas que uno dice, pero esta gente tenía mucho tiempo para ponerse a pensar en estas posibilidades. Entonces, pues básicamente lo que dice la teoría general de la relatividad es que la gravedad está provocada por una curvatura del espacio-tiempo, que los elementos masivos la provocan, y Einstein decía, esa gravedad finalmente puede producir un colapso de las estructuras del universo, o sea, más o menos como lo contrario a lo que nos estaban diciendo antes de la expansión. Acá podría haber un colapso, entonces miren que acá ya aparece como una contradicción. Entonces aparece un tercer personaje, menos conocido que los dos anteriores, que se llama Georges Lemaitre. Georges Lemaitre era un sacerdote, un monseñor de Bélgica, y era astrónomo y era físico. Y pongo arriba la frase famosa de él, hay dos formas de llegar a la verdad, yo decidí seguir ambas, siendo una persona creyente y siendo un científico. La pongo porque de pronto para algunas personas la ciencia y la religión son dos temas opuestos, entonces yo considero que si uno toma la religión de forma racional y no niega la evidencia de las cosas que son evidentes y no defiende cosas que no son defendibles, pues puede tener una conciliación entre esos dos aspectos, esa es mi opinión personal. Pero el hecho es que en 1931, él en una reunión, me devuelvo acá, en esta reunión que fue el Congreso de Solvay, que fue en Bélgica, esta foto es famosísima, a donde fueron los más importantes físicos de la época y químicos de la época, porque en esta época la física y la química estaban muy de la mano. Acá está Einstein, aquí está Marie Curie, recuerden, la única mujer que se ha ganado 2 premios Nobel de física y la primera mujer que se ganó el Nobel de física. Hay otros personajes, si ustedes miran los nombres de abajo, aquí está el del gato de Schrödinger, por ahí lo han oído alguna vez, esa paradoja del gato que si está o no está. Bohr, que lo vieron de pronto en química, el tema de los niveles de energía de los átomos, Max Planck, en fin, o sea, hay unas personas importantísimas. Y el tema es que ahí Einstein conoce al físico Lemaitre, y Lemaitre le plantea su teoría. Lemaitre decía, yo creo, por cálculos que he hecho, que el universo se está expandiendo. Eso estaba en contra de lo que decía Einstein. Y Lemaitre decía, si se está expandiendo, podemos hacer alguna prueba y algunas fórmulas matemáticas para demostrarlo que nos permitan volver en el tiempo, y si se está expandiendo tiene que haber un principio, tiene que haber un inicio. Y ese punto sería interesante ver qué pasó ahí. Entonces aquí habla que si el mundo tuvo un inicio, eso quiere decir que el mundo se inició antes de que aparecieran el espacio y el tiempo. Y esto ya se pone un poquito filosófico, o sea, el espacio no existía ni el tiempo existía antes de que apareciera el universo. O sea, esto es muy esotérico, muy difícil de entender, y llama más la atención que hace 90 años pues lo estaba planteando Georges Lemaitre. Desafortunadamente Einstein en ese momento no lo apoyó, pero unos años después tenemos aquí otra vez a Hubble. Hubble estaba haciendo otros experimentos con unas estrellas en su telescopio, y él usó como el principio del Doppler. Si ustedes recuerdan, si uno está, por ejemplo, viendo pasar unos carros de carreras, uno siente cuando el carro se está acercando y cuando el carro se está alejando. Eso es el efecto Doppler, ¿no? Se oye diferente cuando se acerca y cuando se aleja. Entonces, algo así hacía con la luz Hubble, el primer personaje del que les estaba hablando. Este es Hubble, recuerden. Entonces, Hubble decía, hay unos cuerpos que yo percibo que me están emitiendo rayos que en el espectro electromagnético se ubican en el lado rojo. Son ondas como infrarrojas y tienen un color rojo. Y descubrió que esos elementos se estaban alejando. Y si había elementos que se estaban acercando, se iban a ver violetas. Entonces Hubble pudo demostrar con sus observaciones astronómicas el redshift. Cuando algo se está alejando, se forma en el espectro de luz, en el espectro electromagnético,
forma unas ondas que son del espectro infrarrojo. ¿Qué es eso del espectro infrarrojo y todo eso? Entonces les traje esta imagen solo para que vean que nuestro espectro de luz visible, o sea, lo que nosotros como seres humanos podemos ver, es este pedacito que les estoy marcando aquí arriba, o visto aquí abajo, esta lineecita. Tengan en cuenta que la una tiene lo azul a un lado y están como invertidas, estas dos. Miren acá, lo infrarrojo está a este lado, mientras que abajo está el otro lado, y acá está el ultravioleta, y acá está el otro lado. Pero bueno, pero todos sabemos que nosotros no podemos ver los rayos infrarrojos, ni podemos ver los rayos ultravioleta. Nuestro espectro de luz visible se encuentra solo aquí. Y entonces con los telescopios que tienen, no todos los telescopios son ópticos, de hecho muchos telescopios perciben los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, tenemos telescopios que detectan los rayos X, los rayos gamma, y ondas de radio, tenemos equipos que detectan las ondas de radio, entonces podemos detectar todo lo del espectro electromagnético, que es mucho más amplio que solamente el espectro de luz visible que tenemos nosotros, que va desde el violeta hasta el rojo. Estos son los únicos colores y las únicas longitudes de onda que nuestros ojos pueden ver. Entonces, con sus equipos Hubble, vio que había elementos que se estaban alejando y pues por supuesto yo no les puedo decir cómo. Él pudo sacar la conclusión de observando una estrella, que esa estrella se estaba alejando a 30.000 kilómetros por segundo, una estrella X que él detectó, y viendo el redshift, o sea, qué tanto se alejaba, vio que se alejaba a 30.000 kilómetros por segundo. Les decía que uno le puede dar toda la vuelta a la Tierra a nivel del Ecuador, como en 30.000, es que no me acuerdo el perímetro, pero son como 30.000 kilómetros. O sea, imagínense darle la vuelta a la Tierra en un segundo, y eso es solamente en un segundo. Ahora, ¿cuánto es 30.000 kilómetros? Perdón, 30.000 kilómetros dándole la vuelta a la Tierra. Entonces, si los elementos o las estrellas se están alejando unas de otras, en cada segundo 30.000 kilómetros, ¿eso cuánto es? O sea, en un minuto, ¿cuánto? En una hora, ¿cuánto? En un día, ¿cuánto? En un año, ¿cuánto? Y en 1.000.000 de años, ¿cuánto es eso? O sea, miren que cada vez uno como que se mete con números más grandes y más difíciles de entender, pero esto está probado físicamente y matemáticamente, que esa expansión está ocurriendo más o menos a 30.000 kilómetros por segundo. O sea, el universo es gigante, 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 gigante. Y otra cosa que sacó Hubble es que a mayor distancia de los elementos, si están más distantes de nosotros, tienen mayor velocidad. O sea, definitivamente el universo se está expandiendo. Entonces, cada vez uno como que dice, yo mejor como que dejo de estudiar eso, o al contrario, uno dice, yo quiero saber más de esto, entonces por eso les doy varias herramientas. Georges Lemaitre, pues ya cuando planteó la parte de la expansión del universo, y entonces si se está expandiendo debe haber un origen, y cuando Hubble corrobora física y matemáticamente que eso sí es cierto, pues ahí sí Einstein dice, tiene toda la razón, como debe hacerlo cualquier científico, y dice, yo me equivoqué, Lemaitre tenía razón, el universo sí se está expandiendo, y si se está expandiendo debe haber un punto de origen. Entonces, listo, se está expandiendo. Entonces, aquí nos aparece otro personaje, 1926, Cecilia Payne, una física y astrónoma inglesa. Ella empezó a estudiar en Cambridge, pero pues allá no la dejaban tener el doctorado en astronomía, entonces le tocó viajar a Estados Unidos y estudió tanto en Princeton como en Harvard, y se doctoró en Harvard. Acá tenemos su tesis de grado como doctorado, las atmósferas estelares, estelar se refiere a estrella. ¿Y cuál fue la contribución que hizo Cecilia Payne? Ella descubrió, sin lugar a dudas, que los elementos más abundantes en el universo eran el hidrógeno y el helio. Ya les muestro cómo. Con espectrometría, ya les muestro cómo. Sin embargo, su jefe de tesis y su jefe astrónomo en Harvard le dijo, no señora, usted no tiene razón. Recuerden que el prejuicio contra el conocimiento de la mujer contra la mujer que tiene conocimiento contra la mujer sabia siempre ha existido, y de hecho antes era peor. Entonces le dijo, listo, es su tesis, la puede publicar, pero por favor va a escribir una frase que diga que lo que usted está escribiendo no se ha comprobado. Y no era cierto, porque ella sí había hecho las pruebas y ya les muestro cómo. A este señor le tocó echarse de para atrás en algún momento, porque pues toda la evidencia mostraba que ella sí tenía razón, Cecilia Payne. Entonces ella demostró que los elementos más abundantes eran el hidrógeno y el helio, el 98% de los elementos de la tabla periódica. Esto es parte de su tesis, donde dice que explica por qué lo sacó. Ella ya tenía varios capítulos de su tesis doctoral, y entonces dice que la intensidad de las estrellas está directamente relacionada
con la abundancia de los elementos químicos. ¿Qué es eso? Entonces, estas son imágenes de cuando se hacen las espectrometrías. Entonces, cuando un elemento está lleno de hidrógeno, este es el tipo de imagen que se ve. Observen estas líneas verticales. Entonces, acá hay un patrón que tiene el hidrógeno, otro patrón que tiene el helio, y pues bueno, cada elemento químico tiene un patrón espectrométrico, y entonces así viendo las estrellas y midiendo ese patrón, pueden saber de qué están compuestas las estrellas. De hecho, esta imagen es una imagen de la espectrometría de nuestro Sol, de nuestra estrella más cercana. Entonces, ya sabemos, sin lugar a dudas, que los elementos más abundantes en nuestro universo son el hidrógeno y el helio, y por ejemplo, el elemento menos abundante es el uranio. Y si se dan cuenta, aquí hay una curva más o menos que se mantiene, y entonces los elementos que están menos abundantes son los más pesados, porque si aquí me dice que estos son el número de los elementos, y ustedes recuerden que el número de cada elemento depende de su masa, depende de cuántos electrones y protones tiene, entonces mientras más pesado, más electrones y protones tiene el elemento, es menos abundante. Y esto como que cuadra, porque uno ve películas en donde cuando van a buscar uranio, tienen que desbaratar toda una montaña para sacar una cucharadita de uranio para hacer bombas atómicas y cosas de esas, ¿no? Entonces hay elementos muy abundantes y elementos poco abundantes, y definitivamente esto ya lo sabemos, sí son el hidrógeno y el helio. Eso lo sabemos también estudiando los meteoritos que caen en nuestro planeta. Entonces, pues con los elementos que acabo de darles, ya había razones para que en 1949 Fred Hoyle, otro físico, astrofísico, ya dijera que tiene que haber un punto de origen del universo, que es lo que está aquí en este lugar. Esta imagen tal vez todos la han visto alguna vez, que es un esquema de cómo sería el Big Bang, cómo creemos que es, y la evidencia pues sugiere que es así. Hubo un punto inicial, y recuerden este nombre, Fred Hoyle, él lo dice en 1949, de inicio del universo, y tiene razón si se está expandiendo todo, y tenemos evidencia que las estrellas viajan a 30.000 kilómetros por segundo. Entonces que podemos llegar de pronto a ese punto antiguo. Estoy en una clase, ya te llamo. Entonces, parte de lo que decía Hoyle es que en este inicio hay unas partículas fundamentales, que son los protones y los neutrones, y eso nos sentimos cómodos con eso, porque nosotros aprendimos protones y neutrones en el núcleo. En el hidrógeno hay un protón, hay un neutrón y hay un electrón dando vueltas, y en el helio hay dos de cada uno, y en fin, entonces eso es fácil de recordar. En este momento se hablaba de esas partículas fundamentales. Se preguntarán por qué tengo la foto de este personaje. Este personaje es el padre Rafael García Herreros, el fundador del barrio Minuto de Dios, y yo lo traigo porque yo lo recuerdo a él con mucho cariño. Él fue mi profesor de religión en el colegio, en bachillerato, en 10º y 11, cuando uno es más rebelde, y pues obviamente una clase de religión a esa edad tal vez no sea la mejor clase del mundo que uno tiene, pero yo no olvido una anécdota con él. En algún momento de sus clases de religión, en que él estaba hablando de la parte espiritual y del amor de Dios y varias cosas religiosas en las que poca gente le ponía cuidado, o le poníamos cuidado, él de pronto cerró los ojos y empezó a hablar del Big Bang, y empezó a decir que hubo un momento en el cual todo el universo comenzó, que se llamaba el Big Bang, en donde aparecen las primeras estrellas y las primeras galaxias, y después aparecen los planetas. Les estoy hablando del año 82, 83, algo así, o sea, hace muchísimo tiempo. Muy poca gente hablaba del Big Bang, y a mí la primera persona que me habló del Big Bang fue un sacerdote. Entonces, desde ahí yo primero me interesé por estos temas, y segundo, pues veo que entendí que no tengo por qué tener las dos cosas como puestas, porque pues esta persona muy religiosa en su clase de religión nos hablaba de ciencia, y no solo en ese aspecto, en otras cosas, hablaba de la evolución del hombre, no era un creacionista, hablaba de la evolución. En fin, es muy interesante saber que no solamente la religión sea para tomar temas de forma dogmática, sino que esté abierta a lo que la evidencia va mostrando. Es que me disculpan los comentarios personales que me permito hacer. Bueno, este es uno de los papers, de los artículos más importantes en la historia de la ciencia. Se llama el B2FH paper, publicado en 1957 por estos 4 personajes. B2 es porque acá están Burbidge, Fowler y Hoyle otra vez. Ellos eran del Caltech, del Instituto Técnico de California, y ellos publican, porque lo pueden comprobar, que los elementos químicos se sintetizan en las estrellas. Entonces empiezan a decir, pero un momentico, el hidrógeno y el helio
Big Bang. Y entonces el resto de elementos ya son en las estrellas, ya aparecen y tienen cómo probarlo. Eso es bien interesante, no en el Big Bang, que es en contra de lo que cuando empezaron a hablar del Big Bang. Y entonces empiezan a pensar, pero ¿cómo ocurrió eso? Les recuerdo, estos señores lo publicaron en el 57 y el premio Nobel de Física se lo ganaron en el 83. La ciencia paga un poquito tarde, se demoran en dar los reconocimientos. Y les llamo la atención sobre estas dos frases que son de Shakespeare, esta frase del Rey Lear, que dice, es en las estrellas que están sobre nosotros, las que gobiernan nuestras condiciones. Son las estrellas las que nos gobiernan. Uno puede pensar en astrología, pero más bien puede pensar cosas que pasan en las estrellas nos gobiernan. O acá, de Julio César, también escrito por Shakespeare, la falla, querido Bruto, recuerden que Bruto mató a Julio César, la falla, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos. Entonces ahí queda otra inquietud para leer un poquito sobre quién fue Shakespeare y estas dos obras importantes y por qué unos físicos colocan estas frases de dos obras de Shakespeare. Bueno, entonces les muestro aquí una estrella que bien puede ser nuestro Sol, en la cual en la capa más externa encontramos mucho hidrógeno y helio, los cuales están en permanente proceso de fusión nuclear, fusión. Entonces el hidrógeno se está transformando en helio y esas son reacciones exotérmicas que producen la luz que vemos en las estrellas y el calor que recibimos de nuestro Sol y de todas las demás estrellas. Pero vemos que en capas más profundas se están sintetizando otros elementos químicos hasta que llegamos a un núcleo en donde se puede sintetizar el hierro. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando uno habla de la composición de nuestro planeta Tierra, de este punto azul, que es rocoso, en el centro de la Tierra, en el núcleo, sabemos que hay hierro y hay níquel. Entonces son los elementos químicos que después, en el caso de las estrellas, incluso en el núcleo también tienen hierro y níquel, están en el centro porque se necesita que se vayan consumiendo los elementos que están en la superficie para que cada vez sea más grande esta parte de hierro y níquel. ¿Qué pasa cuando una estrella termina su ciclo de vida? Se le agota el hidrógeno y el helio, sintetiza otros elementos y bien puede explotar en una supernova o desvanecerse y esos elementos quedan para repartirse en el espacio. Y quién sabe a dónde van a caer, de pronto van a caer por allá en un planeta Tierra o en algún lugar, y entonces por eso acá llegó el hierro, porque llegó de otro lado, y llegó el helio, y llegó el hidrógeno, y el carbono que forma toda la materia orgánica de nuestro planeta, llegó de algún lado, llegó de estrellas. Por eso hay una frase famosa de Carl Sagan que dice que somos nosotros polvo de estrellas. Si vamos a ver nuestra composición, nuestros carbohidratos, lípidos y proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, las proteínas, eso lo aprendimos hace tiempo, la química inorgánica e inorgánica. ¿De dónde salieron esos elementos? De estrellas, somos polvo de estrellas. Acá es para recordarles que hay una clasificación de las estrellas según si son azules, blancas, amarillas o rojas y según su tamaño. Acá hay nombres de algunas estrellas interesantes, Betelgeuse, Arturo, Rigel, que ahorita se les voy a mostrar en otro contexto. Y acá les recuerdo la tabla de elementos, la tabla periódica de los elementos. Entonces es para recordar, miren, estos primeros elementos, hidrógeno y helio, son los más abundantes, y en la medida que avanzamos en el peso atómico, en la tabla periódica, pues llegamos a elementos menos abundantes. Por aquí está el uranio, por aquí está, se me perdió, bueno, ustedes seguro que ya lo encontraron, aquí abajito está el uranio. Y entonces este cuadrito, que es muy para kinder, no es muy científico, pero sirve para entender, pues nos muestra que hay unos elementos que se originan en el Big Bang, pero hay otros elementos que se originan en un momento intermedio, ahorita lo vamos a ver un poquito más, y ya vienen otros que definitivamente lo que está en amarillo y en verde, que se origina en estrellas. Entonces hay estrellas gigantes, hay estrellas enanas, y en las estrellas se originan el resto de elementos, más o menos hasta el hierro, a pesar de que acá se ven estos colores, más o menos hasta el hierro. Y a partir del hierro, los elementos que siguen, que son más pesados, se originan en supernovas, y pues finalmente acá tenemos unos elementos químicos que fueron creados por el hombre. Entonces, empezaron a hacer experimentos. ¿Cómo es que en las estrellas se pueden formar esos elementos que cuando la estrella explota o se muere van a dar a otros lugares y, por ejemplo, llegaron a poblar la Tierra con la cantidad de elementos que tenemos nosotros acá? Entonces decían, no se puede hacer que el hierro, perdón, voy a mostrarles mejor esta, que el hidrógeno se transforme, bueno, el hidrógeno sí se transforma en helio, se unen dos hidrógenos y se transforma en helio, en el helio. Pero recuerde, para formar ya después el litio, el berilio, el carbono, el oxígeno,
No se puede simplemente uniendo un hidrógeno con un helio y un boro para dar tal cosa, no es así de sencillo. Ahí es donde vienen a jugar un papel importante los isótopos de cada elemento químico. Si ustedes recuerdan, en un isótopo, lo que ocurre, por ejemplo, en un isótopo del hidrógeno, tenemos un protón, un electrón y un neutrón. Pero cuando son isótopos, cambia el número de neutrones. Entonces, los isótopos son los mismos átomos con un número diferente de neutrones. Protones y electrones sí siguen igual. Y cuando se modifica ese número de neutrones es cuando se producen los isótopos y ya se ha podido comprobar por parte de los astrofísicos que eso sí es posible, estas reacciones que les mostraba que ocurren dentro de las estrellas sí son posibles gracias a que hay isótopos que ya los han podido detectar por medio de la información que dan los espectros, los espectrómetros que detectan qué espectro está emitiendo una estrella. Entonces es esto, uy, Dios mío, esto parece muy complicado. No, simplemente miren que acá tenemos varios elementos químicos hasta que llegamos al hierro, que es lo máximo que se puede formar en una estrella normalita, y para poder formar el resto de elementos químicos ya no me sirven las estrellas gigantes, ni enanas, ni rojas, ni amarillas, sino es cuando se destruye una estrella, cuando se forma el grupo de supernovas, cuando se forman las supernovas, que es cuando la estrella estalla y muere, es cuando se dan las condiciones para formar los elementos químicos que van más allá del hierro. Los que vienen antes del hierro se forman por medio de fusión, los que vienen después del hierro se forman por medio de fisiones nucleares, que son capturas de neutrones. Entonces, parece complicado, pero realmente lo que quiero transmitirles es cómo es que nosotros tenemos hierro en nuestros glóbulos rojos y de pronto nos intoxicamos con cobre y de pronto tenemos calcio y en fin. ¿De dónde viene eso? Viene de las estrellas. Aquí esto es un esquema que le habría encantado a Cecilia Payne, mostrando cada elemento químico como es su espectro. Ella lo que hizo fue mostrar el espectro de diferentes estrellas y con ese espectro decía, esta estrella tiene esta composición, esta estrella tiene esta otra composición. Pero bueno, ya avanzando y para ya ir cerrando, entonces dicen, listo, está bien, le aceptamos que hubo un Big Bang, que hay un origen del universo, pero ¿cómo puede comprobar usted que sí ocurrió eso? Y resulta que en los años 60 estaban estos señores, Penzias y Wilson, haciendo un experimento acá con este telescopio que es todo raro, que parece un embudo, y entonces ellos detectaban varios tipos de ondas del espectro electromagnético, pero había siempre de fondo un ruidito que no se quitaba, y decían, ¿qué es eso? Y cambiaban el equipo y lo calibraban y seguía ese ruidito. Entonces hasta que les dio por usar un telescopio que tiene forma de ver las microondas, de hecho fue de casualidad que lo utilizaron, dijeron, vamos a ver cómo se ve el cielo, el firmamento, si le ponemos un telescopio que detecte las microondas, y detectaron que esas microondas eran ese ruidito que encontraban ahí en el fondo. Y resulta que ese ruidito es el origen del universo. Es lo que nos está llegando a nosotros 13.700 millones de años después de que se originó el universo, es a través de microondas. Si recuerdan cuando les mostré el espectro electromagnético, en alguna parte teníamos, en alguna parte, qué pena de tener que devolverme, en alguna parte del espectro teníamos las microondas, tenemos acá los rayos infrarrojos y por debajo de esos rayos infrarrojos están las microondas y las ondas de radio. De hecho, si ustedes ven películas de extraterrestres que tratan de comunicarse con nosotros, se hablan de ondas de radio y se habla de microondas, que son las señales que se están buscando. Por otro lado, si seguimos hacia el lado del ultravioleta, pues ahí es donde siguen los rayos X y los rayos gamma, los de Hulk, los que le causaron la mutación a Hulk. Entonces, pues para que tengamos en cuenta ese espectro electromagnético. Bueno, entonces dicen, listo, esas ondas de microondas son las que están, es el ruidito que quedó del origen del universo. Entonces, pues, los físicos decían, no, muy bonito todo, su teoría, pero eso hay que comprobarlo porque, pues, ¿cómo le voy a creer yo lo que usted dice solo con fórmulas matemáticas? Ahí es donde varios físicos se reúnen para construir el LHC o el CERN, que es un colisionador de hadrones. No me pregunten, alguna micropartícula que hay por ahí, y se ve esta imagen cuando a uno le hablan de este colisionador, gran colisionador, esta imagen que de hecho en la universidad la hemos visto y nosotros tenemos varios estudiantes de física de nuestra universidad allá en este colisionador que está ubicado entre Suiza y Francia y que en este momento tiene este tamaño, 27 kilómetros, y lo que ellos hacen es disparar un átomo de plomo que le dé la vuelta a esto y tiene que ser muy largo
para que al final de haberlo disparado lleguen sus partículas más fundamentales a un receptor que haya ahí para medir, qué es lo que pasó cuando se disparó un átomo de plomo. Entonces el átomo de plomo da la vueltica, no sé en cuál sentido, pero da la vueltica, y hay un equipo que detecta que llega. Y resulta que nosotros hablábamos solo de protones y neutrones, pero gracias a este equipo ya hablamos de partículas más pequeñas y más fundamentales, como son los quarks, los gluons, los leptons, que son los que después van a formar los protones y los neutrones. Por favor, no me pregunten qué es eso. Son cosas que han descubierto los físicos ya en la práctica. En la teoría sabían que existían, pero ya pudieron con este acelerador, con este colisionador, detectarlo. Y de hecho, ahorita está el proyecto de hacer un colisionador mucho más grande de 100 kilómetros. Recordemos que las tecnologías asustan, y de hecho cuando hicieron el primero, pues la gente decía que eso iba a acabar con el universo, que se iba a estallar el planeta y cosas de esas. Pero bueno, no pasó eso y ya encontraron el bosón de Higgs, la partícula fundamental, que sabemos que nos comprueba la teoría del Big Bang. Entonces simplemente acá es para dejarles esa curiosidad. Bueno, y ya les dije que no nos íbamos a demorar mucho. Otra vez vemos aquí nuestro Big Bang, y entonces vemos el universo expandiéndose, y simplemente ya quiero acortar un poquito. Tenemos aquí el momento en que se forman las estrellas y las galaxias. Entonces acá se han formado los primeros, el hidrógeno y el helio. Acá se llaman las eras oscuras porque acá es donde están los isótopos formando otras cosas, no sabemos. Y acá viene la formación de estrellas, de galaxias y la expansión del universo. Y resulta que acá donde está esta lineecita estamos nosotros. Entonces aquí está nuestro sistema solar, que aparece hace 4.560 millones de años. O sea, más o menos lo de un baloto. El universo tiene 13.800 millones de años, 13.700. Si ustedes se dan cuenta, en un tercio del tiempo, en el último tercio del tiempo, fue cuando apareció nuestro Sol, nuestro sistema solar. Y pues ha seguido avanzando el tiempo. Si vemos acá nuestro Sol, nuestro sistema solar y nuestras primeras galaxias, vemos que, pues obviamente, si esto es tan grande como les he dicho que puede ser, acá tiene que haber varias estrellas simultáneamente que de pronto están viviendo el mismo proceso que está viviendo nuestro Sol. Entonces ahí viene una pregunta que a mí me parece fundamental para los seres humanos, los que habitamos este pequeño punto azul. Nuestro sistema solar no es único. En este momento se crearon no solo nuestro Sol, sino otros soles que posiblemente tengan planetas alrededor, que posiblemente tengan piedras que tienen condiciones para la vida, en fin. Entonces es bien curioso esta parte. Es para que pensemos, ¿no? ¿Qué tan soberbios somos y qué tan únicos creemos que somos, y de pronto hay cosas en otra parte? Vamos a hablar de eso después y en las siguientes charlas. Quería mostrarles un videito muy pequeño. Ustedes conocen el telescopio Hubble. El telescopio Hubble, que tiene su nombre en honor a este astrofísico de los años 20. Perdón, voy a cambiar un momentico. Está ya pues por fuera de nuestra atmósfera, dándonos información, y quiero compartir con ustedes muy rápidamente un videito de un minutico que nos muestra las cosas que el Hubble nos ha mostrado, como para tener una idea de qué tan grande es esto y qué tan profundo es esto, y si será que nos estamos expandiendo o no. Entonces voy a darle play si ustedes lo quieren buscar, Across the Universe, Hubble Ultra Deep Field. Entonces miremos qué es lo que nos muestra. Primero veamos las imágenes, son un minutico largo, tal vez no lo vemos todo, pero bueno, ahí va avanzando. Galaxias, el Hubble, tengamos en cuenta, está por fuera de nuestra atmósfera. Eso permite que tengamos una visión mucho mejor. La atmósfera a nosotros nos bloquea muchas ondas del espectro electromagnético. Entonces ya esto lo hace la NASA. Y entonces vuelvo a la presentación, me disculpan el cambio, y ya vamos a terminar. Espero que no estén aburridos. Espero que les interese, porque ya voy a terminar con la parte que me parece que es más interesante, que es para dejarles algunas tareas. Por favor, me confirma alguien si se ve bien ya otra vez la presentación. Sí, profe, sí se ve. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo? Estas imágenes, ¿qué era lo que estábamos viendo? Miren este pedacito que se ve aquí. Aquí está el telescopio Hubble por fuera de nuestra atmósfera, mostrando solo esto que corresponde a 1 grado. Recuerden, en geometría son 360 grados, ¿no? Esto es solo 1 grado en un solo punto,
Y ese campo profundo, campo ultra profundo que estamos viendo, corresponde solo a esto. Solo 1 grado, imagínense 360 grados, y no solo 360 grados en este sentido, sino en 3 dimensiones. O sea, hay muchísimas cosas en nuestro universo. Se dice que en esta cuadrícula el Hubble estaría mostrándome solo este pedacito, pero pues, de hecho la imagen la tuve que recortar, es un pedazo muy pequeño lo que nos muestra el Hubble. Esta también es lo que nos muestra las imágenes del Hubble, que si ustedes se dan cuenta, las primeras que vimos en la animación son de hace 5.000 millones de años, las últimas, las siguientes de hace 9.000, y estas de más de 9.000 millones de años. Recuerden que sabemos que el universo tiene por lo menos 13.700 millones de años. Millones de años. Recuerden que cuando los gringos o los ingleses, en inglés cuando dicen billones, no son los mismos billones nuestros. Son, si se dice 5 billones, son 5.000 millones. Lo de un baloto, 5.000 millones. Entonces, cómo ese Hubble nos ha permitido como ser conscientes de nuestra pequeñez y de que no estamos solos. Para los que están en el área rural donde pueden ver el cielo muy bonito, estoy segura de que reconocen esta constelación, que es la de el Cazador o de Orión. Acá tenemos el cinturón de Orión o las 3 Marías, las 3 estrellas. Este nombre se los dije ahorita, Betelgeuse y Rigel, se los dije en la otra imagen. Tenemos este cinturón, tenemos las 2 piernas del cazador y tenemos aquí los brazos del cazador y la cabeza del cazador. Todas la hemos visto. Quiero que ahora hagan un ejercicio cuando puedan o vayan a un paseo cerca a un río o en una finca, de ubicar el cinturón de Orión y mirar hacia abajo, y van a ver una manchita. De hecho, esa manchita se ve con la visión periférica. Es decir, tienen que estar viendo estas 3 estrellas para detectar que haya esta manchita acá. Si ustedes voltean los ojos para tratar de ver esta manchita, no la pueden ver. Entonces tienen que coger unos binoculares, y si usan los binoculares van a ver que acá sí hay un acúmulo de luces. Resulta que acá están unas nebulosas en donde sabemos, las llaman los criaderos de estrellas, donde sabemos que hay unas nebulosas que están formando estrellas nuevas en la constelación de Orión, que es muy fácil que todos la vean, y además como son trabajadores del área de la salud, vayamos pensando. Con la visión central estamos viendo con los conos, con la visión periférica estamos viendo con los bastones perciben más cuando hay menos luz, esto tiene menos intensidad lumínica. Si usan los binoculares, pues van a verlo mejor. Quiero que hagan ese ejercicio y la próxima vez que nos reunamos me dicen si les dije mentiras o si les dije la verdad. Y entonces pues ya sabemos que cuando se formaron esas estrellas, que es como en esta imagen que se están formando, esto es una imagen de una nebulosa de esas criaderos de estrellas, pues quedan detritos, quedan pedacitos de tierra, de piedritas. Esas piedritas se van uniendo una con otra, eso se llama acreción, y a través de la acreción se van formando estos cuerpos sólidos que son los planetas, pero son sólidos en nuestro sistema solar solo hasta Marte, porque de Júpiter para adelante estos son planetas gaseosos. Es bien interesante, los primeros planetas los llamamos planetas rocosos, los otros gaseosos. La vida creció aquí, posiblemente hubo vida acá. No sabemos si hubo vida acá, en Venus y en Marte no sabemos, posiblemente sí la hubo en Marte, pero el hecho es que las condiciones para que crezca la vida como la conocemos nosotros debe ser de un planeta rocoso, que son los que están cerca, más cerca del Sol. Entonces ni en Júpiter ni en Saturno la vida como la conocemos hoy existiría. ¿Cómo sabemos cómo está compuesto nuestro sistema solar? Porque tenemos piedritas que nos caen del sistema solar de vez en cuando. En el 2013, los que son más grandes de pronto recuerdan que en los noticieros salía cómo cayó este meteorito en Chelyabinsk, que queda en Siberia, en el norte de Rusia, y les cuento que 100 años antes, en Tunguska, había pasado esto. La gente vio también caer una gran luz, de hecho, esta causó muchos destrozos materiales, nadie murió, y en esta de Tunguska, por fortuna, también cayó en un bosque despoblado, pero después fueron a ver qué fue lo que pasó y era una piedra relativamente grande la que había caído. Entonces, cuando caen esas piedras, que son más bien grandes, podemos estudiarlas. Las piedras que caen son los meteoritos. ¿De dónde vienen los meteoritos? De nuestro sistema solar algunos, ya les voy a mostrar por qué. Entonces vienen de asteroides, no es lo mismo meteorito y asteroide. El asteroide es la piedra gigante. Si vieron Armagedón, esa piedra gigante es un asteroide, la que tienen que estallar porque se va a chocar contra la Tierra. Mientras que el meteorito es un pedazo del asteroide. Pero también tenemos meteoritos que vienen de Marte o que vienen de la Luna y son los que nos traen la información de qué elementos había cuando se formó nuestro sistema solar. Ellos se pueden datar estudiando los isótopos de algunos elementos químicos
que se demoran en degradarse miles de millones de años, porque recuerden que el sistema solar tiene 3.700 millones de años, miles de millones de años. Entonces hay elementos químicos que se demoran degradándose, por ejemplo, 1.500 millones de años. Entonces nos podría servir, si ya existe este níquel 60, quiere decir que tú necesitó 1.500 millones de años para que el hierro 60 se transformara en níquel 60. No sé mucho de química, pero creo que me entienden el concepto. Esto no es carbono 14. El carbono 14 me muestra cosas de, no sé, 1.000 años, 2.000 años, o sea, nada, nada. Acá me toca datar con otros isótopos y con otros elementos. Les contaba que los meteoritos pueden venir de Marte también. Acá tenemos unas piedras que sabemos que vienen de Marte porque son piedras volcánicas, y entonces los geólogos dijeron, bueno, ¿dónde hay volcanes en el sistema solar? Y solo había volcanes en Io, que es una de las lunas de Júpiter, o en Marte o en Venus, pero en Venus ya están inactivos. Entonces dijeron, no, esta piedra debió venir de Marte. Esta piedrita que la encontraron en la Antártida, le hicieron muchos exámenes y entre ellos encontraron esta estructura cuando hicieron microscopía electrónica. Y entonces muchos pensaron, esto parece una bacteria. Y ahí empezó, se publicó un paper en 1996, la piedra se encontró en el 84, en el 96 publicaron que había algo que sugería que posiblemente había o hubo vida bacteriana en Marte. Hoy ya sabemos que otras publicaciones dicen que la evidencia no es concluyente. Este meteorito se llama el Allan Hills, que es el sitio de la Antártida donde la encontraron. Lo que sí tiene es evidencia de que hay agua en Marte. Y ustedes yo creo que saben quién es Elon Musk en este momento, un multimillonario, un emprendedor que está patrocinando la idea de que los seres humanos vayamos a Marte. Acá les mostraba que cuando dijeron, ¿eso de dónde vendrá? Pues dijeron, bueno, Venus ya no tiene volcanes, abajo dice duración de actividad volcánica, Venus ya no los tiene, Marte recientemente lo tuvo, entonces o es de Io, que queda muy lejos, o es de Marte, o sea, esa piedra viene de Marte. Acá les muestro el planeta rojo, Marte. Recuerden que tiene la montaña más alta del sistema solar, que es el Monte Olimpo o el volcán Olimpo, que mide 3 veces lo que mide nuestro monte Everest. Y acá pues sitios donde hemos amartizado, porque creo que no se debe decir aterrizado, pero no sé, y rovers, en navecitas que parecen carritos ahí automáticos que están dándole la vuelta a Marte. Entonces acá les quiero invitar a que si en estas vacaciones tienen tiempo para ver esta película, El Marciano, con Matt Damon, o la serie Mars, de Nat Geo, que está en Netflix, por si acaso. Acá ya les muestro que tienen ahí material para aprender un poquito más de todo esto y apasionarse por esto. De la Luna también nos han caído meteoritos. La Luna está a 400.000 kilómetros, mientras que Marte está a millones de kilómetros. ¿Dónde tengo acá? Marte está a 55 millones de kilómetros de la Tierra, en la parte más cercana a la Tierra, 55 millones de kilómetros. La Luna está a 400.000 kilómetros, 400.000 pues ya no es nada, eso ya es mucho más cerquita. Sin embargo, la Luna se está alejando cada día más. ¿Y por qué se está alejando? Porque sabemos que en algún momento había un planeta, digamos que es lo que es la Tierra hoy, y había otro cuerpo cercano a la Tierra que se llamaba, le pusieron el nombre de Theia, chocaron, y al chocar se forma nuestra Tierra actual y se forma la Luna. Inicialmente la Luna estaba muy cerca, los días duraban solo 6 horas, la duración del día depende de la distancia a la cual está la Luna, y pues la Luna se ha ido alejando, se aleja muy poquito, tranquilos que no vamos a hacer no es evidente para nuestros ojos, pero la Luna, por ejemplo, determina la inclinación de la Tierra, determina los climas, determina la agricultura, determina que hayamos podido vivir nosotros. ¿Y eso qué tiene que ver con morfología? Pues porque vamos a hablar de evolución después. Y acá, si ustedes son observadores, miren en estas piedras de aquí en adelante cuando vayan a pasear y miren una roca partida. Cuando ustedes vean estas rayitas, es que ahí pasó algo geológicamente hablando. Esta rayita gris que se encuentra en muchas partes del planeta Tierra corresponde a un depósito de un elemento químico que es muy escaso en el planeta Tierra, en la parte de la superficie, que es el iridio. Entonces, cuando descubrieron esta línea, los geólogos, no los astrónomos ni los físicos, los geólogos dijeron, algo debió caer del espacio, porque el iridio sí es abundante en el espacio, debió formar un hueco grandísimo, se levantó una polvoreda gigante, se fue asentando ese polvito y aquí quedó el iridio. Y yo sé que ya lo están pensando, esa fue la piedrita que causó la extinción de los dinosaurios hace, para redondear, 60 millones de años más o menos. En el Golfo de México, el cráter de Chicxulub,
En el Golfo de México por muchos años estuvieron buscando, a mí me enseñaron en el colegio que un meteorito había acabado los dinosaurios, pero no encontraban el cráter. Ya en los años 80, gracias a las cosas que hacen los que buscan petróleo, con sondas, con ecos, descubrieron el cráter, la mitad está en el mar y la mitad está en tierra, y en tierra pues corresponde a estas estructuras que ustedes de pronto han visto en documentales sobre los mayas y los aztecas, que se llaman los cenotes. Entonces, acá en México y en Guatemala hay muchos cenotes que son estos agujeros, y cuando uno va a ver, esto está comunicado con el mar. O sea, uno puede meterse por uno de estos huequitos y ir a dar al mar. Todo esto está comunicado. Todo esto es parte del gran cráter que causó la extinción de los dinosaurios, que cayó hace 66 millones de años. Aquí les pongo, causó una gran extinción. Vamos a hablar después de eso. No se asusten que un asteroide, porque esto sí fue un asteroide, esto fue una cosa muy grande, que se dice que medía más o menos 10 kilómetros de diámetro, cae más o menos cada 100 millones de años en el planeta Tierra. Entonces uno dice 100 millones de años, este cayó hace 66 millones, nos queda mucho tiempo, pero uno también piensa, bueno, ¿y cuánto tiene la Tierra? 4.500 millones de años. O sea, ¿cuántas piedras de ese tamaño han impactado la Tierra? Muchísimas. Y son cosas que pues no son evidentes para nosotros en este momento. Este es un pequeño chiste, espero que lo entiendan. ¿Quiénes se están extinguiendo y quién los está extinguiendo? ¿Y por qué los está extinguiendo? Espero que entiendan el chiste. Estos asteroides pues tienen una composición también con un núcleo, con capas de hielo en su exterior. De hecho, se dice que esas capas de hielo son las que trajeron el agua al planeta Tierra. Y entonces, ahora sí estoy terminando y discúlpenme, les muestro aquí algunos de esos asteroides. Las piedras grandísimas tienen nombre: Ceres, Palas, Vesta, Higia, Juno, tienen nombre porque la mayoría de esas piedras que hemos identificado se encuentran ubicadas en esta zona. Aquí está el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y acá queda Júpiter. Entonces, entre Marte y Júpiter queda el cinturón de asteroides, donde se encuentran estos que tienen estos nombres acá, y hemos identificado gran parte, por lo menos los que representan peligro. A veces aparece alguno que no habíamos identificado y nos asustamos un poquito. Entonces, el cinturón de asteroides queda por aquí, entre Marte, acá, entre Marte y Júpiter. Aquí queda el cinturón de asteroides. Pero resulta que esas no son las únicas piedritas que están dando vueltas alrededor de nosotros. Tenemos el cinturón de Kuiper, que está, de hecho, Plutón es uno de los asteroides que está en el cinturón de Kuiper. De pronto ustedes recuerdan que Plutón antes era un planeta y lo degradaron porque pues es más uno de los muchos asteroides que están muchísimo más lejos, que es el sitio donde se originan los cometas. Cuando un cometa viene aquí a darle la vuelta a la Tierra, viene casi siempre de ese cinturón de Kuiper. Y si les parece que esto ya es mucho, pues no se imaginan, más alejado del cinturón de Kuiper tenemos la nube de Oort en esta zona, que es la que nos separa de este sistema solar de otros sistemas solares o de otras estrellas que están cerca de nosotros. O sea, esto es inmenso, 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 y nosotros somos chiquitiquiticos. Esto tiene proporciones algorítmicas, por favor. Esto es algorítmico. Entonces, acá está Marte y Júpiter, y acá está el cinturón de asteroides. Terminamos acá en Plutón, acá estaría el cinturón de... Ay, se me fue el nombre, la nube de Oort, no, el cinturón de Kuiper, y si nos vamos más lejos, encontramos la nube de Oort, mucho más alejada, y acá está la estrella que está más cerca de nosotros, la más próxima, que es Alfa Centauro, que es la que está más cerca del Sol. O sea, si yo no los dejo hoy pensando en estrellas, perdí mi tiempo. Y pensando que somos chiquitiquiticos, creo yo. Nosotros lanzamos un satélite, el Rosetta, que trató de aterrizar sobre un cometa. Desafortunadamente se destrozó apenas aterrizó ahí, pero bueno, eso fue en el 2014, lo transmitieron también, pero bueno. Y pues estamos en la búsqueda de planetas que sean parecidos al nuestro, que tengan un tamaño similar, que se encuentren más o menos a la misma distancia del Sol, por si acaso nos tocara en algún momento buscar otro lugar donde vivir, porque pues tal vez nuestro planeta le estemos agotando los recursos. Estas son cosas que las dejo para que las piensen, o pase algo catastrófico, entonces ya el ser humano está pensando a qué sitio nos podríamos ir, y para eso existe el proyecto Kepler, que está a la búsqueda de esos exoplanetas que tengan condiciones similares a la Tierra, que sean rocosos, que tengan un tamaño similar, para que tengan una gravedad similar, en fin. Entonces ya termino, me faltan 2 diapositivas. Esta película súper recomendada, Interestelar, con Matthew McConaughey y Anne Hathaway,
de verdad, muy, muy, muy recomendada. Yo creo que acá en el público que me está oyendo, algunos ya la han visto. Resulta que acá hay una biblioteca, y ahí viene, no les voy a hacer spoiler de la película, y la biblioteca es un protagonista de la película, y esta es una ampliación, cuando yo la grabé, y entonces le tomé una fotico, porque la biblioteca es importantísima en la película, y resulta que aquí hay varios libros, y yo me puse cuando la tenía grabada, a detenerla para ver qué era lo que leía Morphy, que es la hija del protagonista, y que es realmente la protagonista. Entonces encontré, y acá no se puede ver con claridad, que acá está el nombre de un escritor colombiano y acá está el nombre de la novela. Acá dice Gabriel García Márquez, sé que no lo entienden, pero cuando vean Interestelar, deténgalo. Ojo que esto es antes de que aparezca o sea, las primeras escenas, los primeros 10 segundos de la película es esto, o al principio. Acá dice Gabriel García Márquez y aquí dice 100 Years of Solitude, 100 años de soledad, o sea, Morphy tenía en su biblioteca un libro que se llama 100 años de soledad, y es bien interesante pues porque el director de la película, que es Christopher Nolan, pues yo me imagino que se puso a pensar también, o el escritor, ¿no? Tal vez, qué libros iba a poner en esa biblioteca, y que haya puesto 100 años de soledad me parece bien interesante. Otra película que les recomiendo está en Netflix, Arrival. Llega una nave extraterrestre y el tema es más de la comunicación con ellos, cómo nos comunicamos, se las recomiendo. Otro curso de Coursera que les recomiendo, Astrobiology. ¿Será que hay vida en otros lados? Si la hay, ¿cómo será que es? Todos estos cursos son gratuitos. Ahí sale que les cobran si ustedes quieren el certificado, pero si lo quieren hacer sin certificado, lo pueden hacer. Y entonces ya para terminar, esta es la última diapositiva, es otro chistecito chiquito, porque pues tenemos un mundo lleno de negacionistas y de teorías conspirativas y de personas que creen todo lo que les dicen, que las antenas 5G, que los extraterrestres, que los ovnis, no sé qué. Entonces aquí hoy en día hay un movimiento grande, es increíble, tiene mucha gente, tiene página en Facebook, tiene canal de YouTube, los terraplenistas, los Earth Flatteners, que dicen pues que la Tierra es plana y que toda la información que tenemos es un engaño que nos ha hecho la NASA. Entonces pues por eso ahí sí expliqué el chiste más o menos. Y esto era, y me disculpan que me demoré un poquito más de lo que esperaba, todo lo que tenía que decirles. Me disculpan que los haya demorado, me alegra mucho que tuvimos una audiencia grande. Si alguien quiere abrir el micrófono para hacer alguna pregunta, bien pueda. Siéntase en libertad y nos vamos a encender las velitas tranquilos. Pero, pues esperamos seguir con este tipo de charlas, porque esto que tiene que ver con nuestro semillero, pues porque tenemos que llegar a ver cómo se formó la vida y la forma de las cosas vivas. Y vamos a hablar un poquito de evolución y de anatomía comparada, entonces teníamos que saber de dónde veníamos, y me parece lo más importante para tener un poquito de humildad frente a lo que nos rodea. Somos una cosita chiquita en medio de una cosa gigante. Entonces espero haberlos dejado motivados, que tomen nota de las películas, de los libros, y que estas vacaciones las aprovechemos para aprender más. ¿Alguien quiere abrir el micrófono o alguien quiere hacer alguna pregunta? En el chat están dejando la información de nuestras redes sociales. Dime. No, no, doctora, muy agradecida por esa charla tan excelente y tan profunda, que nos hace aterrizar nuevamente en la realidad. O sea, de verdad, la importancia que tiene saber de dónde venimos y quiénes somos y para dónde vamos. De verdad, siempre es un placer escucharla, siempre. Ay, gracias. Muchas gracias por tomar este tiempo y regalarnos este espacio para compartir gran parte de todo lo estudiado de su parte para que para nosotros también sea provechoso, doctora Gloria. Con gusto. Pero mira, Amy, les repito lo que les dije. Cuando alguien me dijo, profe, ¿usted se la pasa leyendo? Yo de verdad le contesté, no, yo veo televisión. Yo sí leo, sí leo, pero también veo televisión. Y si uno escoge qué ve, uno aprovecha bien el tiempo y aprende más. Entonces les recomiendo la serie Cosmos. En el History también a veces hay series, bueno, están las de los extraterrestres, no las recomiendo mucho, pero hay otras interesantes. Y en YouTube y están los canales que a veces uno paga y yo no sé, pues, para ver cosas que a veces, pues, no sé, uno puede aprovechar el tiempo de muchas maneras. De verdad que les recomiendo es seguir, dejarlos con curiosidad. Mi charla no fue profunda, Amy, todo lo contrario, porque no soy experta, soy curiosa y quiero transmitirles eso. Bueno, muchachos. ¿Alguien más? ¿Ya tiene Daphne? Muchas gracias por la charla, profe, siempre es muy interesante
repasar estos temas y darse cuenta que realmente tienen mucho más que ver con lo que nosotros manejamos de lo que se pensaría en un instante, ¿sí? Su merced, por ejemplo, comentaba sobre cómo el hierro en nuestra sangre es el que nos permite transportar el oxígeno y cómo esto se puede rastrear hasta el centro de las estrellas, y es algo que no se limita a cosas que digamos como tan abundantes y tan fáciles, ¿sí? En todas las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo existen compuestos tan extraños en el universo como el molibdeno, el cobalto, cosas que son muy importantes en nuestros ciclos y que uno las pasa como estudiante por los ciclos de bioquímica y nunca se las aprende y nunca les da la relevancia, pero que si uno se pone a ver son realmente curiosas y especiales porque son cosas que abundan quizás en ciertas partes del universo, pero que son muy extrañas en nuestra propia galaxia y muy extrañas mucho más en la Tierra. Y eso es un enlace muy interesante con partes del universo que están alejadas de nosotros y que son cosas que vemos en nuestra carrera de pasada. Muchas gracias, doctora Andrea Vélez, nuestra profesora de histología. Claro, y va uno entendiendo de dónde vienen las cosas. Daphne, ¿tienes la palabra? ¿Daphne? ¿O alguien más? Hola, profe, buenas tardes. Dale, Carlos, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, pues me pareció muy sustanciosa la charla porque en serio lo deja uno como con esa inquietud, como de saber más, como retomando lo que decía la doctora Andrea. Profe, mi pregunta es la siguiente, pues la verdad me interesaría ser parte del semillero de morfología, no sé si se pueda o cómo sería ese proceso porque pues sí me llama mucho la atención. Ok, entonces se comunican con los muchachos del semillero. No sé si alguno quiere escribir su mail, por favor, en el chat para participar. Vamos a trabajar mucho, pensamos con la mesa digital, vamos a hacer temas de fisiología. La profesora Islendi Noreña nos está acompañando y ella va a manejar la línea de fisiología. Y pues la idea no era darles datos y datos y datos, sino que tengan curiosidad de ir a buscar, y probablemente ustedes buscan algo y encuentran algo diferente a lo que yo les dije. Y entonces quiere decir que hay nuevas publicaciones y que descubrieron algo nuevo, y de aquí en adelante cuando oigamos alguna noticia uno ya le pone cuidado y ya tiene un contexto, creo yo, para entenderlo. Esa es la idea, ¿no? Esto no era una clase y pues, las clases tampoco debían ser así. Es dejarles con la duda porque el aprendizaje lo hace uno solo realmente. Cuando uno va y estudia, ¿no? El aprendizaje no es durante la clase quedarse hora nalga, sino ir a estudiar, ir a leer, ir a profundizar, y las cosas tienen que ser, pues, que a uno le interesen, la verdad, ¿no? Entonces, y estamos estudiando esta carrera, entonces, y nos vamos a dar cuenta poco a poco en la medida que avancemos en temas de evolución, como dice la doctora Andrea, que todo está relacionado. ¿Alguien más? Ahí está el correo del semillero en el chat. Bueno, queridos participantes, si no hay más comentarios, Daphne, no sé, con mucho gusto. Me imagino que vamos a prender las velitas, entonces esperamos que nos acompañen en la próxima reunión que hagamos, y pensamos pues transmitirla ya a través de las redes sociales, a través de Facebook y de YouTube. Y pues nos escriben al correo. Bueno, muchachos, mucho gusto haberlos tenido aquí. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos al semillero Orsis de Morfología y Fisiología. Y muchas gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, José Ángel.